Hola a todas y todos y bienvenidos a Eli Buluquitas Knits. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. En esta oportunidad les traigo este tutorial donde les voy a dar el paso a paso de cómo tejer este hermoso gorrito para bebé tejido en crochet o ganchillo, utilizando el punto de relieve intercalado. Este gorrito está tejido para un bebé de un aproximado de 1 a 2 años o para una cabecita que tenga la circunferencia de 47 a 48 centímetros. Este gorro lo pueden tejer en todas las tallas que ustedes deseen. Y aquí en este tutorial van a aprender a cómo tejer este punto de resorte, pero más que todo lo importante, a cómo calcular la cantidad de centímetros exactos que necesitan dependiendo de la talla a que quieran tejer. También les voy a enseñar a cómo tejer las disminuciones en esta puntada y lograr que quede de esta manera, miren, bien ajustado a la cabeza sin que se le vean las uniones donde fue elevado cada línea del tejido. Miren, les voy a dar un acercamiento y se pueden dar cuenta que no se le ve ninguna costura, no se le ve ninguna división. Es opcional si ustedes quieren ponerle el pompón. Al final del video también les voy a estar mostrando cómo tejer o cómo hacer, mejor dicho, este hermoso pompón. Y miren, así queda este hermoso gorrito. Así que si les gusta, si se quieren animar a tejerlo, quédense conmigo y vámonos al paso a paso para que tejan este gorrito para los niños del hogar, amistades o por si quieren tejerlo para vender. Para tejer este gorrito vamos a utilizar este hilo que es 100% acrílico del número 4 o mediano. Pueden utilizar el de su preferencia. Y el fabricante me recomienda utilizar unas agujas del 5 al 6 milímetros. Yo voy a utilizar las de 6 milímetros. También vamos a utilizar una aguja lanera y unas tijeras. Comencemos. Vamos a tejer 7 cadenillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenillas. Luego vamos a levantar una cadenilla y vamos a ir a la segunda cadenilla tomando la hebra de la parte de atrás. Miren. La van a insertar la aguja y vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí llevo 2, llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vamos a levantar una cadenilla o cadena y le vamos a dar un giro a nuestro tejido como si estamos leyendo un libro. Luego nos vamos a ir en la segunda cadena o cadenilla. Vamos a tomar solamente la hebra de atrás y vamos a ir tejiendo puntos bajos tomando solamente esta hebra de atrás. Miren, de la cadenita que se forma, tomamos solamente la hebra de atrás y vamos a tejer nuestros 7 puntos bajos. Esto nos va a dar un efecto como de punto elástico y efectivamente es una puntada muy elástica. Ya se van a dar cuenta. Aquí llevo 6 y aquí llevo 7. Vayan contando sus puntitos y asegurarse de siempre tejer el último porque tiende a esconderse. Y si no los cuentan pueden ir disminuyendo y no se van a dar cuenta. Entonces siempre vayan contándolo, ¿verdad? Luego siempre al final de cada vuelta van a levantar una cadenita o cadena y le van a dar un giro al tejido. Luego van a buscar, miren, una, la que acaban de levantar, y en la segunda, ahí van a ir insertando en la parte de atrás de esta cadenita que se forma aquí, en esta parte de atrás, en esta hebra, ahí van a ir insertando la aguja y van a ir tejiendo los 7 puntos bajos. Vamos a tejer la cantidad de 58 vueltas y nos vemos en un momento. Ya tengo completadas las 58 vueltas y les voy a dar las medidas en el caso de que ustedes están tejiendo con otro tipo de hilo o número de aguja. Hasta el momento
mi tejido está midiendo 38 centímetros. Miren, acá desde el inicio, ahí 38 centímetros, ojalá lo puedan ver. Y lo que vamos a hacer, lo que ustedes, como puedan ustedes ir calculando cuántas vueltas tejer, va a ser de la siguiente manera. Van ustedes a poner su cinta en una superficie plana. Recuérdense que estamos midiendo para una cabecita de 47 centímetros. Entonces, miren, van a ustedes poner la cinta desde el inicio del tejido. Aquí no me cabe en la cámara, lo voy a mover hacia un lado. Y gentilmente voy a estirar el tejido y miren, ahí llega a los 47 centímetros. Miren, de esa manera ustedes van a saber cuántas vueltas van a necesitar tejer, ¿verdad? A la hora de estirarlo, les tiene que dar la medida. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar a cerrar nuestro tejido de esta manera. Bueno, vamos a levantar como siempre, cada final de cada carrera, vamos a levantar una cadena, le damos un giro al tejido y vamos a llevar el inicio del tejido acá, por la parte de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, van a buscar ustedes, recuérdense que esta primerita cadena que se forma es la que acabamos de levantar. En la segunda cadena van a tomar la hebra de atrás y acá en el inicio del tejido ustedes van a tomar el primer punto, miren, acá. Y pasamos acá una puntada y la cerramos acá. Hacemos como un punto deslizado. Luego tomamos la hebra de atrás del segundo punto y nos vamos a tomar el segundo punto de la otra parte del tejido y cerramos, miren, así, con puntos deslizados. Número 2, agarramos el tercero acá y ya van a ver qué cierre más bonito queda. Asegúrense de que esta hebra les quede de este lado, acá, para que quede bien empalmado a la hora de que ya esté cerradito. Ustedes se van a dar cuenta que va a llevar una secuencia el tejido de las como costillitas que se forman. Miren, acá van a ir tomando uno de cada lado, la hebrita de atrás de acá y un punto de aquí atrás, y acá ya voy en el último, ¿verdad? Siempre recordando el último punto. Y acá, miren, así. Le van a quedar acá las dos hebras de este lado. Y ya se van a dar cuenta. Miren, se ve bien disimulado. Esta sería lo que va a ser la parte del revés. Pero ya al darle un giro, miren, perdón, me estaba saliendo de la cámara. Al darle un giro, miren, se ve la secuencia, ¿verdad? De acá, de estos huequitos y de estas como columnitas que se ven como unas costillitas. Entonces este va a ser el lado derecho. Pero si ustedes gustan, si a ustedes les gusta cómo se ve este lado, también pueden dejar este lado, que también el cierre se ve muy bien disimulado. A mí me gusta dejarle pues el otro lado. Vamos a retomar el tejido y luego lo que vamos a hacer es levantar una cadena y justo ahí mismo en este canalito, ahí donde estamos, vamos a insertar la aguja ahí abajo, sacamos hebra, tejemos acá y una cadenita. Esto va a representar nuestro primer punto alto. Luego vamos a estar tejiendo en esta costillita o en esta columna. Van a estar tomando acá la parte de que atrás. Miren, aquí se ve como una cadena. Van a insertar la aguja acá por esta parte de aquí atrás. Pero vamos a tomar lazada porque vamos a hacer punto alto. Y vamos a estar tejiendo un punto alto en cada canalito y un punto alto en cada columnita de esto. Acá, acá, en estos espacios, ahí vamos a ir tejiendo un punto alto, aprovechando de ir escondiendo esta hebra. Y nos van a salir un total de 58 puntos.
Esta va a ser como una base que vamos a hacer de preparación para luego hacer la puntada. Aquí estoy por terminar esta primera vuelta y quería volver con ustedes solamente para recordarles que cuando estén haciendo su punto alto en este canalito, no vayan a tomar solamente una hebra porque entonces se les va a formar un agujero un poco grande. Traten de tomar siempre 2 hebras acá, meterlo por acá, miren, tomando 2 hebras para hacer el punto alto y de esa manera no se les va a hacer un hueco muy grande ahí. Al igual, a la hora de hacerlo, acá el punto alto en la columnita, siempre agarrar por la parte de atrás esa hebrita y así. Miren, les va a salir un total de 58 puntos porque hemos ido haciendo uno en cada vueltecita, ¿verdad? Ahora vamos a cerrar tomando las 2 hebras de este primer punto alto. Acá hacemos un punto deslizado y ahora sí vamos a iniciar nuestra puntada. Hacemos una cadenilla y justo ahí en esta cadenita que se nos forma acá debajo, insertamos la aguja, tomamos hebra, hacemos acá, cerramos y tejemos esto acá, les va a quedar así el puntito, hacemos una cadenita más y eso representa nuestro primer punto alto. Luego lo que vamos a hacer en el siguiente punto es que vamos a tomar lazada y este punto lo vamos a tomar aquí, lo vamos a abrazar insertando la aguja y lo vamos a tomar por enfrente, miren, así. Y ahí vamos a tejer el punto alto. Vamos a hacer punto de relieve por la parte de enfrente. Luego el segundo lo tejemos punto alto normal. El siguiente, el número 4, otra vez punto de relieve, tomándolo aquí por la parte de enfrente. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo por toda la vuelta. Miren, así, este normal. El siguiente relieve, tomándolo por la parte acá de enfrente. Y así hasta completar toda la carrera. Aquí ya terminé esta vuelta y lo que vamos a hacer es asegurarnos de cerrarla tomando estas 2 hebritas de la primera cadenita. Si está muy apretado, ustedes pueden ayudarse con una aguja lanera, toman esas 2 hebritas, le pegan un pequeño tirón y con eso aseguran de poder ingresar la aguja ahí donde corresponde para hacer el punto deslizado y les quede un cierre bien bonito. Miren, entonces hemos estado haciendo un punto en relieve por la parte de enfrente en un punto sí, un punto no, ¿verdad? Uno sí, uno no. Ahora lo que vamos a hacer es intercalarlo. El punto que no hicimos en relieve, ahora sí lo vamos a hacer en relieve y el que hicimos en relieve no lo vamos a hacer en relieve, lo vamos a intercalar. Acá en esta vuelta que acabo de cerrar, el primer punto no fue en relieve, pues ahora sí toca que lo hagamos en relieve y lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Vamos a levantar una cadenilla y vamos a agarrar la lazada, vamos a abrazar el punto así de esta manera para hacerlo de relieve por la parte de enfrente, tejemos 2 y tejemos otros 2 y miren, así el primer punto ya queda en relieve. Ahora este punto que en la vuelta anterior está en relieve, ese lo vamos a tejer normal, así. El que sigue no está en relieve, ahora entonces en esta carrera, en esta vuelta, sí lo vamos a tejer en relieve. Y así hasta completar toda la carrera. Vamos a intercalar los puntos en relieve. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo hasta que alcancemos la altura adecuada para empezar a hacer el cierre del gorrito. Y ya vuelvo con ustedes. Quiero mostrarles lo que he avanzado tejiéndole a este gorro.
Miren qué bonita se ve esta puntada, donde vamos tejiendo los puntos altos en relieve, intercalados, uno sí, uno no. Miren qué bonito se ve. Es una puntada bien acogedora, bien calientita, no es reversible, pero es muy bonita y muy útil para gorros, quedan ellos bien calientitos. Vaya, miren acá, les voy a dar las medidas en centímetros. Son 11 centímetros y medio. 11 centímetros y medio. Si a ustedes les da 11 redondos o 12 centímetros redondos, está bien. Yo tengo 11 y medio. Y con esto ya estoy lista para empezar a tejer las disminuciones, las cuales vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, acá. Bueno, quiero darles un dato. Si ustedes ven esta puntadita acá, esa es la cadenita que nosotros levantamos para iniciar la siguiente vuelta. Esa no la vayan a tomar como un punto porque entonces van a estar agregando un punto extra. Bueno, acá a esta puntada sí le corresponde ser tejida en relieve y a esta que le sigue no. Bueno, acá ya tengo mi cadenita, tomo lazada y este punto lo tomo en relieve y así le doy inicio a mi primer punto alto. Luego a esta no le toca relieve y en el que le sigue, acá he tejido 2, y en el que le sigue vamos a tejer la primera disminución. Ahí se van a ver involucrados estos 3 puntos. A este que le toca ser tejido en relieve, lo vamos a tejer junto con este, el tercero. Y el del centro, al que no le toca relieve, lo vamos a saltar. Ese no lo vamos a tejer. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Le voy a hacer un pequeño acercamiento. Ahí. Vamos a tomar lazada y vamos a tomar este punto número 1, el 2 lo saltamos y vamos a tomar el número 3. Por debajo insertamos la aguja, nos saltamos el de en medio y tomamos el tercero. Así. Vamos a tomar lazada y tejemos nuestro punto alto normalmente. Miren, y así está la primera disminución. Luego vamos a tejer 3 puntos altos como a ellos les corresponda. A este no le toca relieve, a este sí le toca relieve, a este no le toca relieve y nuevamente vamos a hacer otra disminución. Tomamos lazada, tomamos a este punto que le toca relieve, nos vamos a saltar este, tomamos el siguiente que sí le toca relieve, tomamos lazada, lo pasamos a través de esos 2 puntos y tejemos el punto alto normalmente. Nuevamente vamos a tejer 3 puntos, no le toca, sí le toca, no le toca, y ya tengo los 3, miren. Y ahora nuevamente vamos a tejer otra disminución tomando lazada. Y acá vamos a involucrar estos 3 puntos, pasamos la aguja por el primero, nos saltamos el segundo, pasamos la aguja por el segundo, tomamos lazada, lo pasamos a través de los 2 y tejo el punto alto normal. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo todo alrededor de la vuelta. Tejan 3 puntos y hacen la disminución. Nos vemos cuando estemos al final de esta vuelta. Aquí estoy para cerrar esta vuelta y quiero mostrarles que acá hice la disminución, tejí los 3 puntos y me sobran solamente 2, los cuales no son suficientes para hacer la disminución. Entonces no pasa nada, los vamos a tejer y nos van a quedar acá 5 puntos antes de cerrar. Eso está bien. Vamos a cerrar aquí tomando las 2 hebras de la cadenita que se forma en el punto alto primero de la vuelta y se les va a ver este gorrito de esta manera. Miren, ya va empezando a tomar forma. Bueno, la segunda vuelta, esa la vamos a tejer sin disminuciones. La vamos a tejer normal. A este punto no le corresponde relieve en esta vuelta, entonces levanto una cadena, tomo lazada y lo tejo normal. Y al que le sigue, si le toca relieve, a este no, y así. Vamos a tejer esta vuelta
normal, la vamos a tejer sin disminuciones. Ya terminé esta vuelta que tejimos sin disminuciones y me he quedado con un total de 41 puntos. Bueno, vamos a ir con la segunda vuelta de disminuciones. Esa vamos a hacerla de la siguiente manera. Miren, aquí levanto cadena y a este punto sí le corresponde relieve. Recuerden que esta de acá es la cadenita con la que levantamos, entonces la vamos a tomar también. Así, miren acá. A este no le toca relieve, ya llevo dos puntos altos. Y aquí voy a empezar con la primera disminución. Miren, tomo lazada, tomo este punto que sí le toca relieve, me salto este punto y me voy al tercer punto que sí le toca relieve. Tomo lazada, lo paso a través de ellos dos y tejo mi punto alto normalmente. Luego vamos a tejer 3 puntos altos. A este no le toca relieve, no le toca, a este sí le toca, a este que viene no le toca relieve y vamos a hacer otra disminución. Tomamos este punto, nos saltamos el segundo y el tercero si le toca relieve, pasamos hebra a través de ellos dos y tejemos punto alto normal. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Tejan ustedes la disminución, luego 3 puntos altos como a ellos les corresponda y luego otra disminución. Las disminuciones tienen que ser tomando 2 puntos a los que sí les toca relieve. Bueno, terminemos esta vuelta y ya regreso con ustedes. Aquí ya para cerrar esta vuelta les quiero mostrar que acá acabo de tejer la disminución, tejí 3 puntos y me sobran, igual que en la primera vuelta de disminuciones, me sobran 2 puntos, los cuales no son suficientes para hacer la disminución, entonces los vamos a tejer. Y van a quedar 5 puntos antes de llegar a esta vuelta. Y acá pasamos un punto deslizado. Y lo que vamos a hacer en esta siguiente vuelta es tejer todos los puntos como a ellos les correspondan. No vamos a tejer disminuciones. Tejamos esa vuelta y volvemos. Aquí de regreso con ustedes, ya terminé de tejer esta vuelta a la que no le correspondía ninguna disminución y voy a hacer ya la última vuelta de disminuciones de la siguiente manera. Levantamos cadena y a este punto sí le corresponde relieve, así. A este que viene no le corresponde relieve y aquí vamos a trabajar una disminución, miren. Así como les he venido enseñando, vamos a hacer disminución aquí, pero esta vez solo vamos a tejer un punto de por medio. A este no le corresponde relieve, al que viene sí, pero lo vamos a tejer en disminución junto con el tercer puntito. A este no le corresponde disminución. Luego en estos 3 siguientes puntos vamos a tejer la disminución tomando el primero en relieve, el segundo lo saltamos y el tercero en relieve. Y así vamos a hacer por todo alrededor de esta vuelta. Un punto al que no le corresponde relieve y una disminución con 2 puntos en relieve. Y ya con esto ya casi estamos por terminar en nuestro gorro. Así. Aquí acabo de tejer la última disminución. A este punto no le toca relieve. Y solamente me quedan 2 para cerrar la vuelta, los cuales no son suficientes para hacer disminución, entonces las tejemos normalmente. Y ya con eso podemos cerrar esta vuelta haciendo un punto deslizado con el primer punto alto.
y este gorrito se les va a ir viendo de esta manera. Luego, ya como último paso, ya para cerrar casi este gorrito, vamos a hacer la última vuelta de la siguiente manera. Van a levantar ustedes una cadenita y en este punto vamos a insertar la aguja, tomamos la lazada, tenemos 2 en la hebra. Es como si vamos a tejer un punto bajo, pero no lo vamos a terminar de tejer. Luego insertamos la aguja en el siguiente punto, sacamos hebra, vamos a tener 3 en la aguja y aquí lo cerramos. Luego, nuevamente, en los siguientes 2 puntos vamos a hacer lo mismo. Insertamos la aguja, sacamos hebra, insertamos la aguja en el siguiente punto, sacamos hebra, tengo 3 y lo cierro. Y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a ir disminuyendo de 2 en 2 con puntos bajos. En el siguiente punto meto la aguja, saco hebra, la mantengo ahí, meto la aguja en el siguiente punto, saco hebra, tengo 3 en la aguja y la cierro. Y ya con esto este gorrito ya está casi terminado. Espero que les guste y que lo hagan y me comentan qué les pareció. Está facilito y bien rápido de hacer, súper rápido. Acá ya estoy casi en los últimos puntos, miren. Inserto la aguja, saco hebra y voy así, de 2 en 2. Y acá ya terminé y paso un punto deslizado en el primero. Y miren, así se les va a ver este cierre, miren. Luego vamos a dejar una hebra de unos 18 o 20 centímetros, lo suficientemente largo para poder cerrar el gorrito con una aguja lanera. Acá vamos a tirar para que quede bien asegurado y luego vamos a cerrar este hoyito tejiendo con esta hebra todo alrededor para cerrar. Aquí ya tengo la aguja enhebrada y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meter la aguja en estos agujeritos, miren, aquí intercalando. Meto la aguja en este agujerito, saco en el siguiente y le voy girando mi tejido. Así hasta llegar al inicio. Aquí ya llegué al inicio. Y entonces miren, solo pegamos un pequeño tirón y este gorro queda completamente cerrado. Pasamos la aguja al lado interna del gorro. Acá pegamos un pequeño tirón, la costura se viene para acá adentro y miren, acá queda, pues ni se nota. Ah, está aquí, este es el centro. Y miren, ya cuando tienen ustedes todo esto aquí en la parte del revés, aseguran bien y van a rematar. Se aseguran de rematar bien esta puntada para que el gorrito no se les vaya a abrir a la hora que lo estén lavando. También acá, si ustedes desean, le pueden poner un pompón, que vamos a hacerlo en este caso, para que se vea cada vez más bonito. Ya les voy a mostrar. Acá el gorro ya quedó asegurado. Corto la hebra. Y miren, así se va a ver. Les voy a dar la medida. Miren qué bonito ha quedado este gorro. Déjenme ver a dónde está el inicio. Debe de estar por algún lado. Creo que es este, acá. Este es el inicio, donde fuimos cerrando todas las vueltas. Y miren qué bonito se ve. Vamos a ver cuánto mide en total. Este gorrito está midiendo 16 centímetros, miren. 16 centímetros de alto y habíamos dicho de ancho 20 centímetros, un aproximado de 20 y medio. Y aquí está el gorrito. Vamos a hacer rápidamente un pequeño pompón para el gorrito y para eso voy a utilizar este pequeño artefacto que es para hacer pompones o se llama también Pompon Maker en inglés. Y de no tenerlo, ustedes pueden utilizar
2 pedazos de cartón en los cuales pueden utilizar un pequeño bote para marcar el centro, la base de una taza o un vaso para marcar la parte de afuera, y luego van a cortar como que es una pequeña letra C. Deberán de hacer 2 de ellos, los van a unir y van a empezar a enrollar el hilo todo alrededor de estas 2 piezas varias veces para que quede bien llenito el pompón. Y a la hora de que ya tengan todo terminado, van a ustedes a abrir un poco estas 2 partes de cartón, van a pasar la tijera y van a asegurarse de que antes de quitar el cartón van a amarrar en el centro el pompón y lo aseguran, y les va a quedar un pompón bien bonito. Pero en este caso les quiero mostrar cómo utilizar este pequeño pompon maker. Bueno, este pompon maker se abre por esta parte, tiene estas 2 pestañitas que son independientes. Se abre de un lado, luego también se puede abrir del otro a la hora de que necesitamos enrollar, y también acá quiero mostrarles de que este se separa acá a la hora de que queremos sacar nuestro pompón. Así, bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir solamente un lado. Vamos a tomar las 2 partes y vamos a empezar por enrollar el hilo alrededor tantas veces como nosotros deseemos, sin exagerar de sobrellenarlo en la parte del centro. Vamos a ir y venir. Tiene que ser lo más uniforme posible todo alrededor. Cuando ya lleguen a esta parte del centro, pues pueden regresar una y otra vez. Aquí les quiero mostrar que ya llené bastante esta parte. Miren, no tienen que llenarlo demasiado, no es necesario hacerlo, porque de lo contrario les va a costar mucho a la hora de que quieran sacar el hilo de este pequeño pompon maker. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar el hilo para acá al centro, lo vamos a cerrar, miren, lo cerramos, y este hilo lo pasamos para el siguiente lado. Abrimos estas 2 pestañitas y continuamos en este otro lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. Sigamos enrollando y ya regresamos. Ya terminé de rellenar esta otra parte. Miren, vamos a llevar el hilo acá en medio y lo vamos a cerrar. Miren, de esa manera se les tiene que ver el pompon maker bien rellenito todo. Y con esto ya estamos listos para empezar a cortar. Vamos a cortar todo el centro. Miren, aquí insertan ustedes la aguja. Asegúrense de conseguirse la tijera, perdón. Estoy pensando en agujas. Asegúrense de encontrar una tijera que tenga el suficiente filo para que no les cueste este proceso, y que sea una aguja pequeña para que tengan fácil acceso a este canalito. Miren acá, asegúrense de mantener cerrada esas 2 pestañitas. Le voy a dar vuelta para no correr peligro de que se me abra. Y miren así. Miren, de esta manera. Miren, ahora bien, lo que vamos a hacer es tomar una parte de hilo como unos 20 centímetros. Lo voy a cortar. Y esto lo voy a pasar acá, miren, en el centro del pompon maker. Lo vamos a pasar y lo paso aquí en el centro. Acá también lo paso en el centro. Lo inserto pegando un pequeño tirón a manera de hacer un nudo adentro. Le voy a dar una segunda vuelta. Acá. Y acá voy a hacer un nudo, el cual vamos a llevar hasta el centro otra vez. Y ustedes van jalando poquito por poquito, asegurándose que no se les vaya a reventar el hilo. Voy a hacer otro nudito para asegurar.
y así, miren, ahí. Luego ahora ya estamos listos para sacar este Pom-Pom Maker. Vamos a levantar estas pestañitas, así. Luego sacamos las otras dos y abrimos, miren, toman acá de un lado, luego del otro lado, hacen un poquito de presión y miren qué precioso. Qué bonito quedó. No vayan a cortar estas hebritas porque estas las vamos a ocupar para coserlo al gorro. Miren qué bonito, qué esponjosito. Aquí nada más le vamos a dar una pequeña estilizada. Le vamos a cortar los excesos que se salen. Ustedes le van a ir dando forma. Miren, aquí se salen unas mechitas. Esas mechitas se las van a ir ustedes cortando. Le van a ir dando forma a su pompón, pero mayormente él sale casi perfecto. Solo son unas 2 o 3 hilitos extra que se le sale y mire qué bonito queda esto, queda bien esponjosito. Bueno, ya estamos listas para pegarlo al gorrito. Ahora bien, les voy a enseñar rapidito cómo vamos a coser este pompón al gorrito. Miren, buscan ustedes justo el centro del gorro y nos vamos a ir al lado revés del tejido y a un costado del nudito, aquí a un ladito, ahí van a insertar la aguja, van a tomar esta hebrita y la vamos a pasar de este lado. Luego en el otro costado del nudito, acá al lado izquierdo, insertamos otra vez la aguja para pasar este otro pequeña hebra, así, miren, y aquí ya estamos listos para hacer un nudito aquí en el centro y va a quedar el pompón ahí, miren, así. Vamos a hacer el nudito acá, vamos a dar aquí una doble vuelta y simplemente, miren, jalamos, así. Luego, si ustedes quieren asegurarse, que a mí me gusta hacerlo, hago nuevamente acá, doble vuelta y otra vez, miren, ya. Con esto más que suficiente, no se va a zafar este gorrito. Ya luego con esta aguja lanera van a ustedes a esconder aquí alrededor estas hebras sobrantes y van a cortar el exceso. Y miren qué chulada, miren qué bonito, me encanta, me encanta. Bien esponjosito, miren qué bonito. Y aquí ya está el gorrito terminado. Espero que les haya gustado esta idea de gorrito, que me comenten si les gustó y si se animan a tejerlo, pues me dicen qué les pareció. Y los dejo con las siguientes imágenes y los invito a que revisen los videos que están aquí sugeridos, también que vayan a mi canal, que vean ahí las listas de reproducciones de 2 agujas, crochet, crochet tunecino y que se suscriban. Nos vemos en la próxima. Adiós.